Bienvenidos al canal. Vamos a seguir con esta solución de temas de balances de materia y energía correspondientes a un problemario del Politécnico Nacional. Y bueno, nos dice el siguiente problema: que de conformidad con el diagrama de flujo simplificado que se muestra, se obtiene cloruro de bencilo y cloruro de benzol a partir de cloro y tolueno de acuerdo con las siguientes reacciones. A la entrada del reactor, la razón molar de cloro a tolueno es 1.5. Se consume el 80% del cloro alimentado al reactor y la razón de monocloro compuesto a dicloro compuesto en los productos es 10:1. Mediante una rectificación se separan los diferentes productos y se recircula todo el tolueno, dice, y el cloro que no reaccionaron, como nos muestra la figura. Para una producción de cloruro de bencilo, calcule pues el balance de materia del proceso. Bueno, pues primero que nada vamos a simplificar las reacciones. Aquí vamos a hacer un diagrama. Aquí vamos a llamar a las reacciones. Aquí vamos a poner C7H8, que es la reacción que ocurre, más cloro 2, que nos da C7H7 cloro, más ácido clorhídrico. Esta reacción es R1. A esta reacción yo te invito a que le llamemos A más B, que nos daría C más D, ¿de acuerdo? Y a la otra reacción, que es C7H8 más 2 cloro, nos dice que es 2 cloros, que nos da C7H6 cloro más 2 ácido clorhídrico. Esta reacción es R2. Por lo tanto, si seguimos la misma nomenclatura, pues este sería 2B, que nos estaría dando, le vamos a llamar E a este producto, porque este es 2D. ¿De acuerdo? Y bueno, ya que tenemos esta forma, vamos a organizar entonces nuestras variables. ¿Cuáles serían nuestras variables? O cuáles son, mejor dicho, pues son las siguientes. De acuerdo al problema, nos dice que en la entrada del reactor la razón molar de cloro a tolueno es 1:5. Entonces tenemos que ver aquí lo que estamos metiendo es A con B. ¿Estás de acuerdo? Y lo que recirculamos aquí es B, ¿sí? Ahora lo que estamos metiendo, o lo que hay después de esto, del mezclador, ¿cuáles serían? Pues aquí entraría A y B. Y aquí C7H8, esto es A. Entonces aquí lo que tenemos es A con B. Cuando salen los productos aquí, pues aquí tenemos A, B, va a salir C, va a salir a ver qué otro va a salir. Aquí tenemos, no nos dicen en dónde sale el ácido clorhídrico, pero yo estoy pensando, como hay una conversión, dice, se consume el 80% del cloro alimentado. Entonces tiene que salir ácido clorhídrico. Es una situación que aquí muy probablemente está el ácido clorhídrico y no nos lo están diciendo. Aquí entonces haría falta esta argumentación, porque en dónde tienes el ácido clorhídrico no nos menciona absolutamente nada. Entonces aquí sale ácido clorhídrico. Quiere decir que aquí entonces sale la especie D, sale la especie, aquí sería D, sale la especie E y sale la especie, bueno, sale C, mejor dicho, perdón, sale C, sale E y sale D aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ya teniendo pues este diagrama, ya podemos trabajar más rápido A, B, C y D.
y tenemos pues esta relación. Para empezar a trabajar, pues ya no hacemos el análisis de grados de libertad, los podemos hacer, pero sabemos que hay una solución. ¿Por qué? Porque ya nos están dando una salida. En este caso nos dicen que la corriente 6, si mal no recuerdo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la 1, no se ve bien. 2, 3, 4. Esta es la 5 y esta es la corriente 6. Pues bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular? Nos dicen que se quiere producir cloruro de bencilo. El cloruro de bencilo es el que únicamente tiene un cloro, es decir, ya nos están dando N6 de C. ¿De acuerdo? N6 de C. Y nos dice que es 2500 kilogramos por día. Esto lo vamos a convertir a razones de mol. El peso molecular es 126.58 kilogramos por kilomol. Esto nos queda 19.75 kilomol por hora. Entonces aquí ya tenemos cuánto es lo que tiene de alimentación. Y bueno, pues ya para ello ya tenemos el flujo, que es N6. Y bueno, vamos a hacer principalmente cuáles son las condiciones que nos está dando el problema. Nos dicen que en la alimentación al reactor, o sea N3, ¿sí? ¿De quién? Dice la razón de cloroatolueno, de cloroatolueno, o sea N3 de quién? De cloro. N3 de B entre de N3 de A, porque A es el tolueno en el reactor, o sea N3, nos dice que esto tiene una razón de 5 a 1. Es decir, es 1 a 5. ¿Sí? Eso es lo que nos dice 1 a 5. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces ya tenemos esta restricción 1 a 5. La otra restricción que nos está dando el problema es que dice que hay el 80% de cloro al reactor. Entonces tenemos una conversión de cloro en el reactor de 80%. ¿Sí? El cloro que se alimenta al reactor es 80%. Luego nos comenta que la razón molar de monocloro y dicloro en el producto es 10 a 1, es decir, que N6 de monocloro, ¿quién es el monocloro? Es C, entre de N6 del dicloro, que es E, esto es igual 10 a 1, 10 a 1. Y bueno, ya con ello pues podemos conocer inmediatamente a quién. Pues a N6D, ¿verdad? N6D, ¿cuánto vale? Pues N6D sería N6 de C, ¿de acuerdo? Entre de 10. ¿Sí? Lo podemos despejar. Entonces N6D es igual a N6 de C entre de 10. Y esto nos queda un valor de 19.75 kilomol por hora entre de 10. Nos queda que N6De 1.975 kilomol por hora. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el flujo de dicloro de este componente, ¿verdad? De el que tiene dos cloros. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya teniendo estas razones, vamos a establecer un balance. Cuando tenemos este tipo de balances, lo que nos va a decir el análisis de grados de libertad, que no lo estoy haciendo, pero en mi canal, o bueno, en este canal, tú puedes encontrar más ejemplos y siempre hago análisis de grados de libertad. Generalmente cuando te dan la salida de, bueno, un producto o una corriente a la salida, lo que nos conviene es hacer un balance global, es decir, un balance donde todo esto
es una caja negra. Todo eso es como si fuera un sistema cerrado. Y bueno, eso nos conviene. Vamos a hacer entonces balance global. Y este balance global lo vamos a hacer para A. Entonces tenemos que N1 en A menos R1 menos R2, que son los avances de reacción, ¿sí? N1 en A, ya así general. Entonces el balance, como te comento, lo estamos haciendo aquí como si fuera un único reactor en donde ocurren dos reacciones químicas, R1 y R2. ¿De acuerdo? Son dos reacciones diferentes. Y bueno, en ese sentido, entonces tenemos que N1 de A menos R1 menos R2 va a ser igual a lo que sale de A aquí en este sería. A no está saliendo, si ves, A no sale de manera general, pues entonces esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora eso es para A, vamos a hacer para B, pues sería N1 de B menos R1 menos 2R2 y B tampoco sale. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un balance global B únicamente se recircula, entonces sería de B reacciona R1 en la reacción 1 y 2R2 en la reacción 2, por ello el balance queda así. Ahora vamos a hacer uno para C. C no entra, solamente se produce, o si tú le quieres poner 1 en C, pero C 0, la corriente 1 no tiene C, pero aquí sí se produce C. Y me queda más R1. Y esto va a ser lo que sale N6 de C. ¿Estás de acuerdo? N6 de C. Y entonces, de aquí ya deducimos que esto es igual a 19.75 kilomol por hora. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes notar, de esta manera ya determinamos R1. Lo cual es muy importante en estos problemas porque conocer los avances de reacción nos ayuda de manera importante en el trabajo. Ahora ya tenemos C, vamos a hacer un balance para D. Un balance para D pues sería 1 de D que no hay, pero este se produce como R1 más 2R2 y esto sería N6 de D, que es lo que estamos produciendo. Y un balance para E sería lo siguiente, N1 de E más R2 sería N6 de E. ¿De acuerdo? No tenemos E en la entrada y por lo tanto ya calculamos N6 de E. Entonces R2 es N6 de E y es 1.975 kilomol por hora. Y bueno, entonces ya tenemos R2, lo cual es muy buena noticia. Entonces ya teniendo R1 y R2, pues rápidamente podemos calcular cuánto es N1 de B y N1 de A. Entonces vamos a colocar aquí, sería N1 de A, sería R1 más R2. Entonces sería 19.75 kilomol por hora más 1.975 kilomol por hora. ¿Cuánto nos queda este resultado? 19.75 más 1.975 nos queda 21. 21.75. Entonces aquí sería 21.725 kilomol por hora. Esto es lo que vamos a alimentar de A. Ahora, ¿cuánto alimentamos de B? Pues de B sería N1 de B, sería igual a R1 más 2R2, sería 19.75 kilomol por hora más 2 por 1.975 kilomol por hora. ¿Cuánto vamos a alimentar entonces? Pues sería igual más 1.975, nos quedaría 23.7 kilomol por hora. ¿De acuerdo?
Y entonces ya tenemos cuánto es N1, N1 de B, N1 de A, es decir, ya tenemos la corriente 1, ya tenemos la corriente 6 prácticamente en su totalidad, porque podemos calcular cuánto es N6 de D. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues N6 de D es R1 más 2R2, ¿estás de acuerdo? Bueno, es N6 lo que queremos calcular, y N1 de B es igual a R1 más 2R2. Entonces si ves, esto es lo mismo, 23.7 kilomol por hora, ¿de acuerdo? Entonces también es 23.7, lo que equivale a ácido clorhídrico. Entonces tenemos pues esta parte. Una vez que tenemos la parte que está saliendo de ácido clorhídrico, entonces ¿cómo vamos a calcular? Ya tenemos N6 de D, porque sabemos que todo el ácido clorhídrico sale en 6 de D, y el ácido clorhídrico, como bien miramos, es 1 en R y 2R2. Y en el caso de B, pues sabemos que N1, a ver aquí B, no está saliendo, y bueno, ya tenemos esto. Ya una vez que tenemos estos balances, ahora ¿qué podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer es que nos dan unas relaciones que nos dicen que hay que N3 de cloro, bueno, la conversión en el reactor. Vamos a colocar aquí una franja. ¿Y cuál es la conversión en el reactor? Pues alfa de cloro 2 es igual a N3 de cloro 2 menos N4 de cloro 2. Entonces aquí es N4 entre D, N3 de cloro 2. Y entonces esto es igual a 0.80. De aquí podemos deducir nosotros que N4 a la salida de cloro es igual a 1 menos 0.80 por N3 de cloro 2, o simplemente 0.80 N3 de cloro 2. Y ya teniendo estos valores, pues bueno, lo que vamos a hacer es un balance en el reactor. Ahora un balance en el reactor. Ahora nos vamos al reactor y hacemos un balance para cloro. El balance para cloro sería de la siguiente manera, ¿no? Sería N3, el cloro es B, ya miramos que el cloro es B, entonces sería N3 de B menos las reacciones, menos R1 que es la reacción para B, menos 2R2. Y esto sería N4 en B. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, aquí yo le puse cloro 2, perdón. Pero como ya lo hemos manejado como nomenclatura, pues es mejor B. B. Y entonces aquí sabemos que es para cloro y es B. Entonces aquí es B, B, B. Y aquí sigue siendo B. Y bueno, ya teniendo esta relación, pues aquí lo podemos calcular. N3 de B, ¿cuánto dice que es? N4 de B es 0.20 BB. Entonces N3 de B menos R1 menos 2R2 es igual a 0.20 N3 de B. Entonces aquí podemos simplificar. N3 de B menos 0.20 N3 de B es igual a R1 más 2R2. Esto es 0.80 N3 de B. Y aquí me quedaría R1 más 2R2. Esto dijimos que es 23.7 kilomol por hora. Ya hicimos que 2R1, bueno, R1 más 2R2 nos da 23.7. Entonces N3 de B, ¿cuánto nos queda? 23.7 entre 0.80 kilomol por hora. Y esto nos da un valor de
23.7 entre D 0.8 nos da 29.625 kilomol por hora. Y ya teniendo N3dB, recuerdas que el problema nos dice que N3dB entre N3dA es igual a 1/5. Entonces N3dB entre D, N3dA es igual a 1/5. Por lo tanto, N3dA sería igual a N3dB sobre 5. ¿De acuerdo? A ver, N3dB sería igual, bueno, N3dA sería igual a 5 veces, ¿verdad? Aquí tengo un error. A ver, espero no haberme equivocado anteriormente. N3dA sería 5 N3dB. Entonces 5 por 29.625 kilomol por hora. ¿Cuánto nos queda esto? Entonces de aquí tenemos que 5, a ver, 29.625 por 5. Nos queda 148. ¿Okay? Entonces nos queda 148.125 kilomol por hora. Ese sería N3dA. Solamente quiero corregir aquí cuando, bueno, esto sí está bien, que es 1.10. Entonces ya tenemos N3dA, que sería N3, sería 20, sería 148.25. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya tenemos N3dA, N3dB, ¿de acuerdo? Entonces, con ello lo que vamos a hacer es saber, podemos calcular N4dB, porque ya tenemos N3dB, pues de aquí podemos calcular N4dB, es 0.20 N3dB. 0.20, entonces sería 29.625 por 0.20. Nos quedaría 5.925. 5.925 kilomol por hora. Eso es N4dB. N3dB nos quedó esto. N3dA es 148. ¿De acuerdo? Ahora un balance en el reactor que ya tenemos aquí. Para A podemos calcular N4dA. Entonces en el reactor vamos a hacer un balance para A. El balance para A sería N3 de A menos lo que reacciona de A. De A reacciona menos R1 menos R2. Menos R1 menos R2. Y esto sería N4dA. N4dA ya lo conocemos porque calculamos N3. N3dA sería 148. Entonces N4dA sería 148 que acabamos de calcular, punto 125. Menos R1. R1 sabemos que es 19.75. Menos R2, 1.975. Y de esa manera tenemos N4dA, 148.125, menos 19.75, menos 1.975. N4dA nos da 126.4 kilomol por hora. Y bueno, ya tenemos esta corriente. Ahora podemos hacer un balance para C. Tenemos que N4, bueno, N3 de C. En el reactor pues no entra C, pero se produce, entonces N3 de C en realidad sería 0, pero se produce C. ¿Cuánto se produce de C? Sabemos que es R1 únicamente. Entonces esto es R1 y esto es N4 de C. Por lo tanto, esto es R1, 19.75 kilomol por hora. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 19.75 kilomol por hora.
¿Qué otro componente nos hace falta? Ya tenemos N4 de A, N4 de B, N4 de C. Ya tenemos N3 de A, N3 de B. Aquí ya tenemos N3 de A, N3 de B. O sea, ya tenemos la corriente 3. Ya completamos la corriente 4. Tenemos la corriente 6. Lo que nos hace falta es calcular pues las corrientes que serían la corriente 7, la corriente 5. Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿O cómo vamos a plantear esto? Pues podemos hacer un balance nosotros aquí en el mezclador, que sería esta parte. ¿Y qué es lo que nos dice el balance del mezclador? Que N2 de A, ¿sí? En el mezclador vamos a hacer balance en el mezclador. ¿Y qué nos dice en el mezclador? Pues que N1 de A, bueno, aquí también hay otro mezclador, son dos mezcladores, mezclador 1 y mezclador 2 le vamos a llamar. En el mezclador 1 nosotros tenemos que N1 de A, ¿sí? Que llamarle aquí mezclador 1, sería N1 de A, ¿sí? Sería igual a N2 de A, ¿estás de acuerdo? Igual a N2 de A. Ese sería el balance para A. Para B sería N1 de B más N7 de B es igual a N2 de C. N7 de B más N1 de B es igual a N2 de B. Y nada más tenemos esos dos, ¿no? A con B. Y en el mezclador 2, entonces tenemos N1 de B, N7. Y para el mezclador 2, ¿qué tenemos? Tenemos que N2 de A va a ser igual a N5 de A, bueno, más N5 de A es igual a N3 de A. O sea, N2 entra la corriente 2 y la corriente 5 y sale la corriente 3. ¿Sí? Lo mismo aplica para B, N2 de B, pero aquí en este caso no entra B, simplemente es N3 de B. ¿De acuerdo? Entonces ya con ello podemos pues calcular más componentes, ¿verdad? O más corrientes. N1 ya sabemos cuánto nos dio en el balance global. N1 nos dio 21.725. Entonces aquí esto es igual a 21.725 kilomol por hora. Es decir que N1 de A y N2 de A tienen lo mismo. Ahora N2 de A más N5 de A nos da el valor de N3 de A, pero N3 de A ya lo calculamos, sabemos que vale 148. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar de aquí? Que N5 de A es igual a N3 de A menos N2 de A. N3 de A, ¿cuánto nos quedó? 148.125. Menos N2 de A, pues es 21.725. Y de esto nos queda 148.125 menos 21.725. Nos queda 126.4 kilomol por hora. ¿De acuerdo? Esto es la cantidad de N5. Ya teniendo el N5, ¿qué es lo que podemos calcular? N2 de B ya lo conocemos porque aquí hay un errorcito, aquí sería B. Entonces lo que nosotros tenemos es que N1 de B
Dice que N2 de B es igual a N3 de B, pero N3 de B ya sabemos que es 29.625. Entonces esto es 29.625 kilomol por hora, ¿verdad? Esto es. Y entonces si ya tenemos eso, podemos calcular N7 de B como N2 de B menos 1 de B. Y entonces N2 de B, ¿cuánto es? 29.625 kilomol por hora menos N1. Y N1 de B, ¿cuánto nos dio? N1 de B, 23.7. Y con ello obtenemos 29.625 menos 23.7. Esto nos da 5.925 kilomol por hora. Entonces esta cantidad que tenemos aquí son 5.925 kilomol por hora, que es lo que nos está dando N7 de B. Y bueno, ya con ello hemos calculado pues prácticamente todo. De hecho, N4 de C equivale a N4 de B equivale a N7 de B. Vamos a ver si eso es correcto. N4 de B es 5.925 y eso equivale a N7 de B. ¿Por qué? Porque todo B se recircula, es decir, todo este N4 de B es igual a N7 de B. Entonces ya tenemos pues todo lo que buscábamos. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Nos dice calcule el balance de materia. Entonces ya tenemos todas las corrientes, ya tú puedes calcular pues todos los flujos. Por ejemplo, tú puedes calcular cuánto es la corriente N1 total. Pues N1 total, ¿cuánto vale? Pues es igual a N1 de A más N1 de B. ¿Cuánto vale N1 de A? Sabemos que es 21.725 kilomol por hora más N1 de B, que nos dio 23.7 kilomol por hora. Esto nos queda 21.725 más 23.7, nos da 45.425 kilomol por hora. Y bueno, ya teniendo esta corriente, pues ya sabemos cuánto vale N1, ¿sí? Este es el valor de N1. Si quisieras la composición molar de A en la corriente 1, pues sería 21.725 entre D 45.425. Y esto sería igual a 0.4782. Y X1 de B, pues sería 1 menos esto, 0.5217. Y ya tendrías, así lo puedes hacer para todos, para todas las corrientes, sumas en la corriente N1 de A, N1 de B. En el otro 1,7 de B, pues es el único componente que hay. En este sumarías N2 de A más N2 de B. Aquí sería N3 de A más N3 de B. Aquí únicamente es N5 de A, N4 de A, N4 de B más N4 de C. Y aquí la corriente total es N6 de C, N6 de E y N6 de D, que ya los tienes todos. Y ya puedes escribir en este dibujo pues todos los balances, sumas cada una de ellas y ya los tienes en moles. O si lo quieres en masa, pues multiplicas N1 de A por el peso molecular de A y te va a quedar la masa de A. Y así para cada uno de los componentes, si es que te lo pidieran en relación masa. ¿Por qué? Porque como te dan esta situación, bueno, este valor en masa, pudiera ser que te lo estén pidiendo en masa, pero no necesariamente. Cuando se hace este tipo de análisis con reacción química, generalmente todo se hace en porcentaje mol y todo se trabaja en moles. Pero más adelante te voy a mostrar un video en donde puedes
hacer las dos uniones. Pero para entender primero con reacción química, manéjalo todo en términos de moles. Y ya con ello, cuando tengas todo en moles, pues simplemente multiplicas por los pesos moleculares y ya vas a tener todo en masa. ¿De acuerdo? Pues espero te haya gustado este video. Nos vemos en una siguiente clase. Saludos.